les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, esta mañana vamos a hablar de vivos en Cristo. Y para entender de qué está hablando el apóstol Pablo en esta carta, vamos a hacer un poquito de contexto. La carta está escrita ¿a quiénes? A los efesios. A los efesios. ¿Y quiénes eran los efesios? Los que vivían en Éfeso. Muy bien. ¿Y alguien de ustedes sabe dónde se encuentra Éfeso? En Grecia, cerca de Grecia. De hecho, Éfeso está en Asia Menor, la parte de Asia que está pegada con Europa, en un país llamado Turquía. ¿Algunos de ustedes conocen el país llamado Turquía? Bueno, no me refiero a que haya sido, pero sabes que existe un país llamado Turquía, ¿no? Ok, en ese país llamado Turquía, en la parte sur, se encuentra esta ciudad llamada Éfeso. Y Éfeso es una iglesia particular. Es muy peculiar esta iglesia, porque no solamente el apóstol Pablo le escribe una carta, sino en el Apocalipsis. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? En el capítulo 2, cuando Jesús está escribiendo la carta, o está dictando la carta a las iglesias, a una de estas iglesias a las que le escribe la iglesia de Éfeso. De hecho, es la primera iglesia que le escribe el Señor Jesús, la iglesia de Éfeso. ¿Y alguno de ustedes recuerda qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso? ¿No? Jesús reconoce en la iglesia de Éfeso que eran personas que conocían la verdad, que conocían la Biblia, y les dice que han guardado con paciencia la verdad y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, la gente de Éfeso no se comía cuentos chinos, sabían lo que era verdaderamente la Biblia y no aceptaba imitaciones. Y Jesús les reconoce eso. Y a esta iglesia que llegó a ser tan firme en la palabra de Dios, el apóstol Pablo les está escribiendo en esta carta los versículos que acabamos de leer. Pero ¿por qué se los escribe? En el capítulo 1, por ahí del verso 7, Pablo les explica por qué les está diciendo eso. Les dice que él ruega a Dios para que tengan inteligencia y sabiduría. ¿Qué quiere que tengan? Ahorita con la persona que tienes al lado, dile inteligencia y sabiduría. Qué buena falta te hace. Y dile, no osas. Pablo está pidiéndole a Dios que Éfeso, la gente en Éfeso tenga inteligencia y sabiduría. Y quiere que tengan inteligencia y sabiduría para que comprendan cuál es la esperanza a la cual el Señor los ha llamado. Y en el capítulo 2 comienza a explicar cuál es esta esperanza a la que les ha llamado. Y es lo que acabamos de leer. Así es que vamos a tratar de entender en esta mañana cuál es esa esperanza a la que Jesús los ha llamado. Y lo primero que debemos entender es que estábamos ¿cómo? Muertos. ¿Cuántos de ustedes estaban muertos? ¿En dónde estábamos muertos? En el pecado. ¿Cuántos de ustedes eran buenos pecadores? Todos tienen cara de profesionales, ¿eh? No se hagan. Pues bueno, dice Pablo en los versos 1 al 3, vamos a poner atención, dice: Él da vida, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en los pecados, en los cuales anduvieron, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Tú pecabas cuándo? En otro tiempo. Ya todos se portan bien, ¿verdad? ¿Verdad que era en otro tiempo?
otro tiempo, cuando seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Tú y yo estábamos muertos por una razón, por nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza que le gusta pecar. Pero estando muertos, Dios nos dio vida. Pero tristemente, muchos hoy quieren jugar al moribundo. Están medio muertos y medio vivos. El problema es cuando comenzamos a seguir la corriente de este mundo. Ir con la corriente, hacer lo que los demás hacen. Muchos cristianos hoy en día les cuesta trabajo entender la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios porque creen tener una perspectiva más precisa de las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño, lo que se veía en casa eran las novelas, ¿no? O sea, lo que apasionaba a la gente era ver las novelas. ¿Cuántos de ustedes han visto por lo menos una novela? Levanten su mano. El que no la levanta quiere decir que vio más de una, ¿no? Así lo entenderé. Pero hoy en día las novelas son cosa del ayer. Lo de hoy son las series. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez una serie? Casi todo. Ay, no me la pierdo. Que la Reina del Sur, que el Chapo, que la vida de Paquita la del barrio y quién sabe cuántas cosas. Y la gente no se las pierde, se vuelve casi una adicción, ¿no? Además, hasta contratan Netflix, Blim, ¿para qué? Para revivirla, para no perderme el capítulo. Y se avientan sus maratones toda la noche viendo una serie. Pero estas series son peores de lo que eran las novelas antes. Yo me acuerdo que no nos dejaban ver novelas porque eran algo subido de tono. Y subido de tono era que empezaba la música esa y se abrazaba, ¿no? El hombre y la mujer, y veías una escena donde tomaban los pies y veías como que hay una prenda de ropa, y luego les tomaban arriba y se les veían los hombros y se empezaba a hacer oscura la escena o se alejaba la toma y ya te imaginabas lo que iba a suceder, ¿no? Pues eso era demasiado fuerte y los niños no lo podíamos ver hoy en día. No lo podemos ver en ese entonces. Sin embargo, las series ya no tienen límite, ¿eh? O sea, la serie te enseña santo y seña de todo lo que pasaron. Incluso se dicen unas palabrotas en las novelas, bueno, en las series, más feas que las que a veces escuchas en la calle. Pero ¿cuántos cristianos sabemos que disfrutan ver las series y ese tipo de escenas, ese tipo de lenguaje no les incomoda? Hasta lo disfrutan. ¡Ay, qué padre está esta serie! Hay que seguirla viendo. Pasan cosas terribles, cosas que no me edifican, cosas que al contrario me tientan, pero es la serie, hay que verla. Y entonces comenzamos a dejarnos guiar por la corriente de este mundo. Dice Pablo, por nuestros pensamientos y los deseos de la carne. Si antes estamos muertos en otro tiempo, ¿por qué queremos seguir viviendo como vivíamos en otro tiempo? ¿Por qué si Dios nos ha dado un regalo tan grande que es la vida, seguimos coqueteando con la muerte? Pablo quiere que entiendan a qué esperanza han sido llamados, pero mientras no entiendas lo importante que es la vida y sigas amando la muerte, no vas a comprender la esperanza a la cual fuiste llamado. El Salmo 14, versos 1 al 4, si gustas acompañarme, si no, yo te platico qué dice. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Fíjate el problema del mundo. Dice el necio en su corazón que
¿Quiénes son los que dicen que no hay Dios? Los necios, los que no les conviene que haya un Dios. Porque si hay un Dios, ese Dios va a juzgar mis actos. Pero a veces pensamos que eso solo se aplica para los ateos. Decimos, ay, pobrecitos de los ateos que no creen en Dios. Yo por eso sí creo en Diosito, ¿no? Pero a veces somos necios en nuestro corazón, tratando de minimizar la presencia de Dios, o suponiendo que Dios no está o no existe en todas las áreas de mi vida. A lo mejor en este lugar a alguno de ustedes le haya pasado que tú lees lo que la Biblia dice y hay cosas con las que no estás de acuerdo. ¿Alguien le ha pasado? Que lees lo que Dios opina y dices, no, yo creo que eso no. Por ejemplo, en las mujeres, hay un versículo que dice que las mujeres estén como, ¿saben a qué versículo me refiero? Que no les gusta. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y dice que incluso las que tienen esposos no creyentes tienen que ser tan obedientes y tan sujetas a su marido que terminen convenciéndolo de conocer a Dios. A las mujeres, yo sé que ustedes son santas y abnegadas, y esas mujeres fieles que aman a su marido y que nada les falta, pero a las mujeres pecaminosas esa idea no se les hace atractiva. No comparten con Dios esa verdad. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levanten su mano todos los jóvenes. Algunos se desinfló por allá, pero los jóvenes, ¿con qué es lo que más batallan los jóvenes? La sexualidad. Exactamente, la mamá de un joven dijo eso, lo conoce muy bien. Los jóvenes batallan. Yo fui joven. Muy bien, todos fuimos jóvenes, sabemos de eso, ¿no? Con las emociones y la sexualidad. Es el punto débil de los jóvenes. Y muchos jóvenes me dicen, es que yo no entiendo por qué es malo. ¿Por qué Dios no quiere dejarme probar tantito? ¿No? Si yo lo amo y ella me ama y nos vamos a casar, pues hay que empezar a experimentar, ¿no? Y a los hombres, hay una parte de la Biblia que dice que traten a las mujeres como a vaso frágil. ¿Quién cree que su mujer es vaso frágil? No es molcajete, vaso frágil. Pero a los hombres les cuesta trabajo aceptar esa verdad. Y entonces descubrimos que hay partes de la Biblia que no coincidimos, que no entendemos y que por lo tanto no obedecemos. Pero eso solamente muestra la necedad en nuestro corazón. Porque lo importante acá no es qué yo pienso. Lo importante acá no es cuál es mi criterio o mi punto de vista. Aquí lo importante es lo que Dios dice, su pensamiento y su punto de vista. Y si Dios dice que algo es malo, aunque creas que es bueno. Y si Dios dice que algo es bueno, aunque creas que es malo. Cuando éramos pequeños, ¿alguien de ustedes lo solían mandar por las tortillas? ¿Recuerdas esa escena? Tú estabas tranquilo, jugando o viendo la tele, y a tu mamá algo le pasaba por la mente, que al único que mandaba a las tortillas era a ti. Como que dijo, este va a ser licenciado en traer tortillas. Y te decía, vete por las tortillas. ¿Era difícil ir por las tortillas? No. Todos tienen amargura en su corazón. Sí, era bien duro. No es difícil, solamente tienes que caminar, salir de tu casa, llegar por lo mucho una esquina o dos, formarte, que te entreguen las tortillas y regresar a tu casa. No hay ciencia en eso. ¿Pero qué era? Ay, mamá. Bueno, y ya iba saliendo y tu mamá, no se te olvide la servilleta. La servilleta. Te vas de regreso, ¿no? O yo pago el papel. Y se te hacía una tortura ir por las tortillas. ¿Por qué se hacía tan difícil? Porque no querías hacerlo. Cuando la Biblia se hace difícil de obedecer, es cuando no tienes ganas de hacerlo. La Biblia no tiene un solo mandamiento difícil de cumplir, pero nuestro corazón tiene un montón de argumentos para no cumplirlos. Pero cuando yo dejo de tratar de ser necio en mi corazón y dejo de tratar de entender a Dios para obedecerlo,
y lo obedezco sabiendo que en el proceso lo voy a entender, se comienza a ser fácil comportarme conforme a la vida que Dios me ha dado y no siguiendo mis pensamientos ni los deseos de la carne, porque los que hacen eso son los muertos, pero nosotros estamos vivos. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. El pecado solamente produce muerte. Pregunta: ¿un muerto sale a pasear? ¿Un muerto disfruta de algo? ¿Un muerto se puede ayudar a sí mismo? Los muertos no pueden hacer nada. ¿Por qué quieres estar muerto? Cuando Dios te ha dado vida. Y Dios te dio vida, ¿de qué manera? En abundancia. Pero como no entendemos lo que Dios nos ofrece, como estamos como a veces, como decía Pablo a los Efesios, no hemos entendido la esperanza a la que hemos sido llamados, menospreciamos la vida y queremos amar la muerte, porque vemos que todos van en aquella dirección. Pero Dios no te llamó para que seas llevado por la corriente. Dios te llamó ¿a qué? A ir contra la corriente. Por ejemplo, la persona que tienes a tu lado, de modo, como los salmones, contra la corriente. Ahora, Dios te salvó motivado por algo. ¿Por qué razón Dios te salvó? ¿Por qué? Porque es rico en misericordia. Vamos a hacer un casting. Bueno, no un casting, una encuesta. Casting no, ¿verdad? Que estaba pensando. Con esto del audio y todo eso, quedé un poco desconcentrado. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién de ustedes hizo algo para obtener su salvación? Levante su mano. Levante su mano, ¿quién hizo algo? ¿Alguien? Ok, ¿quién dice? Yo no hice nada para obtener mi salvación. Levante su mano. Los que no levantaron su mano no son salvos. Esperemos que Dios le convenza en esta mañana. Ok, tú y yo no hicimos nada para obtener nuestra salvación. ¿Por qué? Sí, porque Dios es misericordioso. Pero yo no hice nada para obtener mi salvación, porque si estaba muerto, yo era incapaz de hacer cualquier cosa. Porque como vimos hace un ratito, los muertos no hacen nada. Son incapaces de ayudarse a sí mismos. Entonces tú y yo éramos incapaces de salvarnos, pero Dios tuvo de nosotros ¿qué? Misericordia. Fíjate cómo dice en los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ok, entonces Dios te miró que eras un cochino pecador. ¿Cuántos éramos cochinos pecadores? En otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo. Y Dios mirándote ahí como estabas, Dios decidió salvarte. ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en ti que dijo, voy a salvar a este muchacho o a esta muchacha? Por amor, por amor, por amor. Exactamente. Vio Dios en nosotros una terrible necesidad, una gran necesidad, y Él decidió amarnos. Amamos cuando nosotros éramos sucios. Les voy a comentar algo aquí, y los voy a comentar porque sé que Él no va a ver este video. Pero nuestra iglesia en Coyoacán, todos los domingos, de hecho es de los primeros que llegan, un indigente, una persona que vive en la calle, nos visita todos los domingos. Él no tiene pretexto, él no tiene excusa, a él no le agarraron las fiestas, no le llegaron visitas, no estuvo bien cansado en la semana. Él está ahí todos los domingos desde temprano. Vive en la calle y te imaginarás, qué bueno. Él entra a la iglesia y se para, se sienta hasta adelante, ocupa la fila de honor, está hasta adelante, está ahí, y hasta luego me dice, oye, ¿por qué no me pones esta canción? Hasta me pide canciones porque quiere alabar a Dios con ciertas canciones. Aquí como no había luz, pues no canta. ¿Para qué se equivoca? No, él allá hasta pide sus canciones para cantar.
pero tiene un aroma peculiar y un poco intenso. Y cada que yo digo, saluda a 2 o 3 personas con las que no hayas venido, él se levanta y él va a saludar a las personas. Yo veo la cara de horror que algunos ponen mientras lo están abrazando, y veo que a algunos les cuesta trabajo amarlo. ¿Por qué les cuesta trabajo amarlo? Por su aspecto, por su aroma, porque no es agradable. Te pongo este ejemplo y vamos a pasarlo al mundo espiritual. Así como huele nuestro amigo, olíamos nosotros espiritualmente. Y Jesús no tuvo ningún empacho en decidir amarnos en esa condición, porque teníamos una gran necesidad, y lo único que movió a Dios hacia nuestra vida fue su amor. Tú y yo no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Hoy seguimos sin tener algo que ofrecerle a Él. Y muchas veces Dios nos bañó, nos cambió la ropa y vamos otra vez a ensuciarnos, nos empuercamos, y eso no hace que Él deje de amarnos ni un poco. Él nos ama de manera perfecta. Él es rico en misericordia, porque no lo merecíamos. Pero cuando no entendemos que lo que tenemos es inmerecido y creemos que nos lo merecíamos todo, empezamos a cuestionar nuestra obediencia a Dios y empezamos a minimizar nuestro compromiso con Él. En la semana estábamos dando una clase de lo que es la alabanza y la adoración, y hablábamos precisamente de este punto. Alabar y adorar no significa que las alabanzas son las canciones movidas donde aplaudimos y la adoración son las tranquilitas donde levantamos las manos. No. Alabar significa reconocer los atributos que alguien posee, y adorar es expresar nuestra necesidad y admiración por alguien. Entonces, yo no puedo tener una verdadera relación con Dios, yo no puedo llegar a ese punto de ser un adorador en espíritu y en verdad, si no entiendo mi necesidad, si no entiendo que Dios ha sido tan virtuoso, que siendo Él tan bueno, se ha fijado en mí que soy tan malo. Si no reconozco que todo lo que tiene Dios es lo que yo necesito, y lo que yo tengo no le sirve a nadie, que yo realmente no sirvo para nada, no soy útil, nada de lo que yo haga realmente trasciende. ¿Quién de ustedes puede dejar una huella, una marca que trascienda el tiempo? ¿Quién de ustedes puede hacerlo? La humanidad entera lo ha tratado de hacer. Alguien es famoso y le hacen una estatua, pero esas estatuas después se llenan de palomas, lo que las palomas hacen. Y con el paso de los tiempos se rompen, se destruyen. Nada de lo que hagamos nosotros realmente es trascendente. La única obra que trasciende es la obra que hace Dios. Él es grande en misericordia. Tenemos que entender eso. ¿A qué esperanza fuimos llamados? A la única esperanza certera, la esperanza que se llama Jesucristo, que vino a darnos vida cuando estábamos muertos. Cuando no teníamos nada, Él nos dio todo y decidió perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos de nuestros pecados se merecían el perdón de Dios? Ninguno. Y Él decidió perdonarnos. Pero ¿cómo es que Dios nos ha dado esta gran esperanza? ¿Cómo es que Dios nos ha perdonado? ¿Y dónde es que se encuentra la bendición de Dios? Todo esto lo podemos ver en lo que dice el apóstol Juan. En Juan capítulo 3, versos 16 al 18, yo sé que te lo sabes de memoria, pero de cualquier manera lo voy a leer. Y Juan 3, 16 al 18 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te amó tanto que decidió morir para salvarte. Jesús entregó todo
por ti. Y este es un misterio. La Biblia dice que estamos unidos a Cristo, que somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Este es el punto con el que vamos a hacer el cierre, y es el punto donde más tiempo voy a tardar o tomar para explicarlo. Con Cristo, ahí me dio el proyector. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo dice? En Cristo, con Cristo. ¿Cómo fue que operó esto? Dice los últimos versos, el verso 6 y el 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a tratar de explicarte qué sucedió. Tú y yo no somos merecederos del cielo. No hay manera en la que tú y yo pudiéramos llegar al cielo. No hay manera en la que tú y yo pudiéramos estar con Dios. Solamente hubo uno perfecto que caminó en este mundo. ¿Quién fue? ¿Quién se merece todo? Y Dios, ¿a quién es al único que puede darle todo? A Jesús. Entonces, lo que sucedió en un ambiente espiritual y quizá más allá de nuestra comprensión, es que Jesús decidió hacerte y hacerme a mí, hacernos a cada uno de nosotros parte de su cuerpo. Tú y yo somos un pedacito de Jesús. Oscar, ¿estás blasfemando? No. La Biblia dice que somos miembros de su cuerpo, que Dios nos creó y nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino al mundo y Él decidió que tú fueras suyo. Él decidió salvarte, aunque tú no querías, aunque a ti no te importaba, Él te escogió. Entonces te tomó y te hizo una parte de Él. Y cuando Jesús fue a la cruz, ¿quién estaba juntamente con Jesús en esa cruz? ¿Quién? Yo, dilo bien fuerte. ¿Quién estaba con Jesús en esa cruz? Yo. Porque si tú eres parte de Jesús, moriste con Jesús en la cruz. ¿Quién recibió el castigo de ese pecado? Jesús. Jesús te llevó con Él. Él fue quebrantado por el Padre. ¿Y a dónde fue Jesús después de morir en la cruz? Primero al infierno, hasta el tercer día que el Padre, ¿qué le hizo? Lo resucitó. Y cuando resucitó a Jesús, ¿quién estaba resucitando con Jesús? Yo estaba resucitando con Jesús. Y a Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está sentado hoy en día Jesús? ¿Quién crees que está sentado a la derecha del Padre también? Yo. Aquí lo dice: y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. ¿Tu salvación está en juego? No. ¿No estás ya en el cielo con Jesús? Por supuesto que tu salvación no está en juego, porque esa obra la hizo Dios y Él todo lo hace perfecto. Pero tu santificación, esa sí te corresponde a ti. Entonces, yo soy salvo no porque la salvación sea algo que yo recibí, sino más bien un lugar al que fui trasladado. No es como que te dieron un elixir, el antídoto de la muerte y ahora eres inmortal. No, es que fuiste puesto en el lugar de la salvación. La salvación y la bendición están en Cristo. ¿Y quiénes tienen acceso a ellos? Los que están también en Cristo, aquellos con los que Cristo está. Por eso dijo Jesús: y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué Jesús está con nosotros todos los días? Porque estamos en Él, porque somos de Él, somos parte suya. Esta es la gran esperanza a la que fuimos llamados. Mis amados, si entendiéramos todo lo que Dios me ha dado con Cristo, no, Jesús recibió toda la herencia de parte del Padre. Dijo Jesús: toda la autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Si Jesús nos recibió todo y la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios,
coherederos con Cristo, ¿no tenemos entonces también nosotros todas las bendiciones en Cristo? ¿No dice la Biblia que Él nos ha dado la bendición con toda bendición espiritual en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué andas buscando allá afuera? ¿Qué andas siguiendo los deseos de tu carne y de tu mente si en Cristo está lo que necesitas? Por eso la iglesia de Éfeso se aferró tanto a la Biblia, porque entendió que el único lugar que podía tener lo que necesitaba y la única persona que podía darle las respuestas que ellos necesitaban era Cristo. Y se aferraron a Cristo. Pero nosotros jugamos a moribundo. Se han puesto tan de moda los zombies que queremos ser uno, ¿no? Andar medios muertos y medios vivos, ser un muerto que camina. Y queremos de Dios la bendición y del mundo el placer. Pero no es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a la gran esperanza de estar en Cristo y con Cristo. A que Él muestre las riquezas de su gloria, sus abundantes riquezas. Mucha gente se vuelve víctima de sus circunstancias, circunstancias que ellos mismos han creado por no entender que tienen esperanza. La Biblia nos dice, y no andemos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza se llama Jesús. Pero yo a veces veo a las personas tan atribuladas, tan preocupadas, tan abatidas, que puedo ver, no han entendido la esperanza a la que fueron llamados. Gente que no sabe qué hacer con su vida, no han entendido la esperanza a la que fuimos llamados. Gente que se siente demasiado mayor para ser útil o demasiado joven para ser útil. En la Biblia hay gente que a los 80 años estaba guiando un pueblo para sacarlo de Egipto. A los 80. ¿Quién de aquí tiene más de 80 años? Entonces, tú puedes liberar una nación. Y hubo un rey que reinó a los 8. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 8 años? Entonces, si tienes entre 8 y 80, no te preocupes, que tú puedes servirle al Señor. Nunca es demasiado tarde, ni demasiado pronto con Dios. Su plan es perfecto. Y si Él te ha puesto en Cristo, ese es tu lugar. Vive de acuerdo a eso. Entiende cuál es tu esperanza y deja de andar como un mendigo por las calles buscando los deseos del mundo, buscando lo que la corriente dice. Porque no fuiste hecho para eso. Acércate a Jesús. Entiende lo que sucedió en la cruz. Y por último, la Biblia dice: maridos, amen a sus mujeres. ¿Sí o no dice eso? No den codazos, mujeres, tranquilas. Siempre hacen. Pero ¿cómo deben amar a sus mujeres? Como Cristo amó a la iglesia. Y dice, termina esta parte el apóstol Pablo diciendo: porque dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dejará a la mujer. ¿Ellos le están poniendo atención? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aclara el apóstol: pero esto dijo de Cristo y la iglesia. Cristo nos tomó y nos hizo uno solo con Él, y nos ama y nos protege y nos sustenta. Pero a ver, hombres, levanten su mano. Todos los hombres que están acá, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren una esposa infiel? Y luego, Cristo tampoco. Mujeres, levanten su mano. ¿Cuántas de ustedes son abnegadas y aceptan la voluntad de su esposo sin replicar? Bueno, por lo menos eso, la verdad. Yo a ese gordito ya ni lo veo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y estar sujetos a Él, porque Él nos ama. Cualquier cosa que Dios te pida va a ser buena para tu vida, aun cuando no lo entiendas. ¿Cuántos ochenteros hay acá que vivimos en los 80 con conciencia? Puro chavo, ¿no?
Bueno, mis millennials, les voy a platicar. En los 80s había un programa de televisión llamado Odisea Burbujas. Y así ya todos lo recuerdan, ¿no? Y ahí había un ratón amarillo, como de 2 metros, que se llamaba ¿cómo? Mimoso. Ya nos entendemos. Mimoso ratón. Mimoso era tan famoso que grabó un disco, un acetato rojo como de este tamaño, que tenía una canción que decía: lo difícil se vuelve fácil cuando pensamos que fácil es. Así es con la Biblia. Obedecer a Dios es difícil cuando estás pensando que difícil, que aburrido, es bien complicado, es que eso es anticuado. Nunca vas a poder pensar eso. Pero cuando piensas de la manera correcta y entiendes que Dios te está bendiciendo y que su palabra es el medio para bendecirte, entonces eso que antes era difícil se vuelve fácil. ¿Es fácil amar a tu mujer? Sí, cuando piensas que eso es bueno y te conviene. No cuando dices: ¿por qué la voy a amar si es engancha conmigo? Ya no me merece. ¿De qué conservado estoy? Ya no se cuida. Hacer la voluntad de Dios es fácil cuando entiendes que eso es bueno. Tener paz es fácil cuando entiendes que Dios es bueno contigo. Orar por los que te persiguen y bendecir a los que te maldicen se vuelve fácil cuando entiendes que eso es bueno. Cuando dejas tu opinión, porque yo sé que tú eres muy listo y muy brillante, pero tu opinión no importa. La única opinión importante es la de Dios. Y esa es la esperanza a la que fuimos llamados. A dejar de afanarnos, a dejar de tratar de tener las cosas bajo control, a tratar de dejar de entender lo que Dios dice y obedecerlo. Porque entonces recibiremos bendición. Porque estás en Cristo y con Cristo. El salmista dice: Señor, eres mi alto refugio, mi escudo, mi fortaleza. ¿De quién temeré? Él está entendiendo que mientras él esté en Cristo, ¿qué malo le puede suceder? Nada. ¿Hay alguien que le gane a Jesús? No. ¿Jesús le tiene miedo a algo? No. Entonces, ten esa certeza y esa confianza que mientras estés en Cristo, nada malo te va a suceder. No hay nada que te pueda tocar porque estás en Cristo. Y Jesús dijo: de las ovejas que mi Padre me dio, ¿a cuántas perdió? Ninguna. Por más rebelde que seas, no eres de excepción. Aunque parezcas cabra, eres oveja y no te vas a perder. Porque para los que están en Cristo, ¿cuántas condenaciones hay? Ninguna. Cuando el Padre te mira, ¿cómo te mira? Con amor. Con amor. ¿Te mira con pecado? No. No, porque si el Padre mirara pecado en ti, no llegas al cielo. El Padre te mira como mira a Cristo, porque estás sentado junto a Él, con Cristo. Entonces, si eres un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Por eso el tema se llama Vivos en Cristo. Deja de ser un tibio por ahí, juega de un lado y de otro. Comprométete con Dios y vive la vida abundante en Cristo. A eso fuiste llamado. Y tarde o temprano Dios te va a hacer que hagas su voluntad. Yo estaba platicando con alguien y decía: es mejor llegar con Dios de pie que de rodillas, ¿no? Algunos llegan arrastrados, pero tú lo decidirás. Amén. ¿Les parece si terminamos este tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a tener el entendimiento y la sabiduría para vivir de acuerdo a la esperanza y dejar de ser necios que dudan en su corazón? Sé que no hay canciones, así que no esperes una canción. Solamente cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que tú nos has dado la mayor demostración de amor. Que estando nosotros muertos, nuestros delitos y nuestros pecados solo fue un impedimento
para que tú decidieras amarnos. Porque cuando no lo merecíamos, lo recibimos todo. Recibimos aceptación, recibimos amor, recibimos misericordia. Ya no queremos ser necios, no queremos perseguir los deseos de los ojos, de la carne. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a vivir en Cristo y con Cristo, a entender que nuestra vida es más importante y más trascendente que un placer pasajero. Hemos muerto con Cristo al pecado, que hemos resucitado con Él en gloria y que hoy estamos sentados en lugares celestiales. Que nada ni nadie nos puede separar de tu amor y que lo verdaderamente importante se encuentra en ti y no en el mundo. Perdónanos por actuar y dejarnos llevar con la corriente, por hacer cosas solo porque los demás lo están haciendo. Perdónanos si nos hemos avergonzado de tu palabra, si hemos vivido vidas dobles, si hemos dejado de hacer lo correcto porque todos los demás estaban haciendo lo incorrecto. Y ayúdanos en esta mañana. Danos esa sabiduría y ese entendimiento para comprender la esperanza a la que fuimos llamados, para entender que nos habías dado vida cuando estábamos muertos, que hoy tenemos esa vida, la vida en Cristo, que es la vida abundante. Que tus mandamientos no son gravosos, que son fáciles, que tu yugo es ligero, que tu carga es fácil. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta, vivir en la seguridad de tu amor, sabiendo que nada malo nos puede pasar, porque tú, Señor, eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sostén. Eres tú el que provee, el que suple necesidades. Eres el que sana nuestras heridas. Tú nos diste un propósito para vivir. Es tu santo evangelio, la verdad más grande y maravillosa que existe. Que un Dios santo dio a su Hijo unigénito para salvar a pecadores que no le merecían. Que derramó sobre ellos su Santo Espíritu para darles poder, para serle testigos, para vivir la vida en victoria, la vida abundante, ir contra corriente, confiando en ti, sabiendo que aquello que hoy no comprendemos, a su tiempo nos lo revelarás. Que tu bendición es una realidad, que tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Que debemos perseverar en nuestra relación con Cristo, porque solo ahí encontramos lo que necesitamos, porque solo ahí recibimos tu bendición, porque es a través de Cristo que tú manifiestas tu gloria y tu misericordia, que muestras la abundante riqueza de tu gracia, que nos bendices con toda bendición en Cristo Jesús. Sella esta palabra en nuestro corazón, Padre, que podamos vivir la vida abundante, la vida en Cristo, que no seamos simplemente oidores, sino verdaderos hacedores. Convence a los que dudan, que nadie sea necio en su corazón, que hagamos lo que es correcto y nos esforcemos por la santidad. Bendice este tiempo, Señor. Lávanos con tu palabra, fortalécenos, anímanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No queremos ser de doble ánimo. Que nuestro único ánimo sea hacer tu voluntad, conocerte, amarte y servirte más cada día. Te lo pedimos, Padre, para la gloria y la alabanza de tu nombre.
En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.